Edgardo, pues cambiando de tema, y qué bueno que la gente que nos está viendo y quienes van a ver este video después hayan tenido este excelente resumen en contexto que nos has puesto. Pero pasando al caso del señor Genaro García Luna, que yo pues en repetidas ocasiones digo en diferentes medios de comunicación al hablar de la narcopolítica, no Sí, es el único, hay muchos, y negar que hay muchos políticos, incluso actuales, que están involucrados en el narcotráfico equivaldría a negar que Pelé está involucrado en el fútbol o que Mickey Mouse está involucrado en Disneylandia. Pero, ¿qué nos revela el caso específico del señor Genaro García Luna en función del expresidente Felipe Calderón, quien dice, yo no vi, yo no supe, no me no, enteré? no es posible que él no sepa, porque yo mismo le manifesté al secretario de Gobernación, Gómez Montt, mi preocupación por la protección que estaba recibiendo el cartel de Sinaloa a través de la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna. O sea, no es posible que no sepa, que no haya sabido Calderón. Esa preocupación se publicó en The Economist, en una revista británica que se lee mucho Sí. entre la élite caquistocrática de México, y ahí tú tenías números que me había informado José Luis Santiago Vasconcelos, cifras públicas sobre detenciones de cada cartel, y yo las hice públicas 2 años después de que José Luis falleció en el avionazo de la Ciudad de México. En esas cifras tú ves que el cartel de Sinaloa no era tocado. Eh, y las hice públicas porque me pareció que era además un tributo a él y al hecho de que que existía un cáncer, uno de los muchos cánceres que tiene México, que afecta a sus élites políticas. Y las hizo públicas, bueno, les hizo públicas Carmen Aristegui y varios periodistas mexicanos. Y después vino un equipo de periodistas de National Public Radio, que tú debes conocer, NPR, a Enviar, claro, claro. México. Llegó al 2010, me vinieron a ver, querían ver a la fuente de esos datos que yo tenía y que yo había hecho públicos. Yo obviamente lo mantuve en confidencial, yo nunca revelo mis fuentes cuando alguien me las da, por más que sean datos públicos, o sea, son cifras públicas. Y le dije a los de National Public Radio, ¿por qué no van y corroboran? Corroboren, vayan a la PGR y pregunten por esas mismas cifras que son datos públicos. Y así hicieron. Y llegaron a la misma conclusión. Las cifras de NPR eran más actualizadas porque las mías venían del 2008 de José Luis, porque José Luis murió en el 2008 en el avionazo, y las de NPR salieron en el 2010. O sea que las cifras no coinciden porque hubo más detenciones entre el 2008 y el 2010, pero NPR llegó a la misma conclusión de que el cartel de Sinaloa se lo estaba protegiendo. Uh-huh. Eso fue un elemento importante. Después, otro elemento importante que llegó a mi conocimiento fue cuando legisladoras del Congreso Federal, del Congreso de la Unión, me llamaron en el 2010 y me informaron que más de 10, no recuerdo el número, pero más de 10 AFIS, o sea, policías de la Agencia Federal de Investigación, De el AFI investigación. en ese momento se llamaba, Policía Uh-huh. Federal, más de 10 que eran guardaespaldas de García Luna, se estaban quejando por el trato laboral que se les había dado en una declaración jurada que ellos habían firmado en el Congreso de la Unión ante legisladores mexicanos, y que como parte de esa descripción del maltrato laboral de los policías federales, ellos describían cómo García Luna se había reunido con Beltrán Leiva frente a ellos. Los habían interceptado y que García Luna se reunió con ellos, le pidió a sus guardaespaldas que bajen las armas y comenzaron a dialogar de manera normal. Eso también me llamó la atención, como le llamaría la atención a cualquier persona con dos dedos de frente, y ahí fue cuando empecé a pegarle al tema mucho. A partir del 2010, principalmente, cuando yo tenía elementos que me decían que estaba muy podrido. Y ahí cuando el Economist me publica esta información en un artículo del 2010, tuve la ocasión de conversar con el exsecretario de Gobernación, Gómez Montt, y le manifesté esta preocupación directamente a él, y se la manifesté también al embajador
norteamericano Carlos Pascual en una reunión frente a frente, a solas, en la embajada. O sea que en una reunión, como parte de... Yo estas cosas no cobro, forma parte de mi trabajo académico el estudiar a la delincuencia organizada, pero yo no estudio si a un cartel se lo protege o a otro no se lo protege como parte de mis trabajos académicos. Como parte de mis trabajos académicos, yo lo que hago es mostrarte que en los casos de delincuencia organizada que llevan los jueces y fiscales, no investigan, no hacen las cosas bien, violan las convenciones de la ONU. Pero en este caso me importó llevárselo porque ya había varios elementos importantes que indicaban que había una protección sistemática al cartel de Sinaloa, o sea que la embajada también lo sabía. Yo no noté que el embajador norteamericano esté sorprendido de lo que yo le decía. Este es el embajador previo a Roberta Jacobson. Sí. La embajadora que habló durante este fin de semana o la semana pasada. Sí, para la revista Proceso. Para la revista Proceso fue embajadora después. Sí. Así que esto yo se lo llevé a la embajada norteamericana como parte de mi obligación como ciudadano. A ver, muévanse porque acá tienen un problema grave. Y tengo entendido por mis propias fuentes que el embajador Pascual trató de frenar a García Luna y bueno, Calderón lo echó de México. El resto es historia. Así que no es posible que Calderón no sepa estas cosas. Yo no digo que él haya sido testigo de una reunión de García Luna con Beltrán Leiva. Yo no estoy diciendo eso, pero no es posible que no lo sepa. No es posible. Tiene que estar cerebralmente muerto para no saber lo que estaba ocurriendo ahí, porque esto es algo que discutimos con un miembro de su gabinete, el principal miembro, uno de sus principales miembros, el secretario de Gobernación. Gómez Montt, nada más, muy vinculado a Diego Fernández de Ceballos, a todo. No, pero Gómez Montt es un hombre, mira, Gómez Montt es un hombre honesto. No, me refiero, muy amigo de Ceballos, o sea, todo ese grupo se habla, con Calderón se tuvieron que... Gómez Montt trató de frenar esto, tengo entendido, inclusive Gómez Montt trató de armar una misión de la Unión Europea para que vengamos a establecer un piloto en 3 estados para hacer lo que está haciendo ahora el doctor Nieto. Justamente lo que ya está haciendo ahora valientemente el doctor Santiago Nieto, nos invitó Gómez Montt a empezar a hacerlo. E inmediatamente lo bloquearon, cuando se enteraron que íbamos a venir en una misión a empezar a crear unidades de investigación patrimonial autónomas para destapar estas cloacas como las que te estoy describiendo. Enseguida lo bloquearon y después Gómez Montt nuevamente se tuvo que ir del gobierno. Así que, como tú sabes, hay que seguir intentando haciendo estas cosas. Cuando la gente me dice, bueno, usted escribe libros, ¿pero qué hace? Bueno, te estoy diciendo lo que hago. Tratamos de hacer lo que podemos con funcionarios que en algunos casos son honestos, como Gómez Montt, como Nieto, y tratan de hacer las cosas bien, pero es difícil porque te amenazan, te echan del gobierno y esperemos que Santiago Nieto se quede ahí donde está, porque está también haciendo un muy buen trabajo, pero ahí lo tienes a Hertz Manero, que formó parte del sistema de Genaro García Luna, Hertz Manero. Hertz Manero era compañerito de García Luna. Eso es lo que no les gusta. Y yo creo que hay que ser patriota en estas cosas. Si uno ve que un presidente al cual uno ha votado y uno quiere, está cometiendo un error o tiene un demonio al lado. Claro. Si uno quiere al gobierno y quiere a México, hay que decírselo. Hay que decírselo. Cuando Hertz Manero era parte del sistema de García Luna con Fox. Porque García Luna viene de Fox. Viene de Fox, era el director de la AFI, justamente el director de la Policía Federal. Sí. Hertz Manero trabajaba con García Luna. Que tampoco sabía Hertz Manero lo que hacía García Luna. Porque el problema de García Luna con el cartel de Sinaloa no viene de solamente la época de Calderón. Esto viene de antes. Y los fiscales norteamericanos en Brooklyn, los fiscales federales norteamericanos que están llevando esta causa, cuando yo leí la imputación penal, que es pública, es impecable la imputación penal. Están imputándole, acusando a García Luna de lo que tendría que haberse acusado a García Luna en México. Ese es el trabajo que debería haber hecho Hertz Manero. Pero Hertz Manero no va a imputar a su ex compañerito. Esto es muy importante subrayarlo para la gente que nos está viendo, porque cualquier elemento que esté insertado en la nueva administración, aunque sea una fiscalía
independiente, cualquiera que toques con el pétalo de un comentario, hay una reacción así tremenda, ¿no? Me parece. Era compañerito del sistema de García Luna. Hay que decírselo a la gente. ¿Y cómo puede ser que Buscaglia yo esté elogiando a Santiago Nieto y criticando de esta manera a Hertz Manero? Porque yo no soy parte de la política mexicana. Yo me dedico a evaluar a sistemas judiciales y a su funcionamiento, y cuando son infiltrados por la delincuencia organizada, para nosotros es obvio, como para un médico es obvio, cuando tú vas con fiebre a verlo, te revisa, te saca un análisis de sangre y te dice qué problemas de salud tenés. Bueno, para nosotros también es obvio lo que está sucediendo en México. Oye, entonces, Edgardo. Sí. No, adelante, perdón. Termina y te pregunto. No, es que entonces yo como propuesta para que comiencen a procesarse las cientos de denuncias de casos similares al de García Luna que el doctor Santiago Nieto está valientemente llevándole a la Fiscalía General de la República y que Hertz Manero las cajonea en su mayoría. Para que eso se termine y se comiencen a procesar los casitos como el de García Luna hoy, los que están ocurriendo hoy, no los que ocurrieron con Calderón, los que están ocurriendo hoy, y debido a que ocurren hoy, gente muere hoy. Hoy está muriendo gente debido a que tienes a García Lunitas en el gobierno federal de México y el presidente López Obrador no lo sabe. O formará parte de pactos políticos. Pero yo no puedo pensar que el presidente López Obrador sabe que tiene una persona que está causando muertes y la mantiene en el gabinete. Entonces, para que terminemos con este mar de sangre que está padeciendo México hace décadas, tenemos que comenzar a quitar del gobierno a gente como Hertz Manero. Quitarlos, sacarlos, para que las denuncias que está presentando el excelente trabajo del doctor Nieto en la unidad de inteligencia financiera con su equipo, que están arriesgando sus vidas, entre paréntesis, para hacer eso, llegue a la fiscalía y que haya un fiscal o una fiscal que procese, que impute esas causas, que eleve esas causas a los jueces y comiencen a desarmarse las redes criminales de políticos, empresarios y pantallas de sociedad civil que permiten que hoy la delincuencia organizada se enfrente al Estado de igual a igual. Pues muy fuerte esta información, muy importante. Te quería preguntar, escuché por ahí a alguien que decía que se fue de la boca la ex embajadora, en fin, yo no creo que se fue de la boca. O sea, una persona con la experiencia de la ex embajadora de los Estados Unidos no da una entrevista a un medio como Proceso de manera ingenua. ¿Por qué da esas declaraciones la Roberta Jacobson? ¿Qué puede haber ahí? Y no sé si están sentadas las bases para que en un momento dado se pudiera llegar a Felipe Calderón en este asunto. Es lamentable que no se llegue a Felipe Calderón a través del sistema judicial mexicano y que tengamos que estar dependiendo de fiscales gringos para ver si lo hacen o no. Sí. Lo cierto es que para un fiscal norteamericano es imposible no evaluar si hay que imputarle una causa penal a Calderón. No hay manera, tiene que evaluarlo. Y la embajadora seguramente es una fuente de información formal como testigo o informal de la fiscalía que hoy está llevando la causa. O sea que la reacción de la embajadora no es casual. No es casual. Se ocurrió y ahora. Es porque ella ve que esto va a tronar, o sea que esto va a explotar muy pronto y por lo tanto ella tiene que establecer su rol público, su imagen pública tiene que estar limpia, porque al mismo tiempo ella estaba cuidando el almacén, ¿no? Ella estaba a cargo de la embajada. Cuando Carlos Pascual, que era el embajador que yo me entrevisté, trató de hacer cosas para frenar a García Luna, a la Secretaría, y mejorar la situación, lo sacaron de México. Bajo una excusa cualquiera. Lo sacaron de México. Problemas personales con el presidente. Y ella no, ella se quedó ahí. Ella se quedó ahí silenciosa, nunca me llamó, tampoco a mí para ver qué queríamos decir. No me tiene que llamar, pero sí sabía esto que yo estoy diciendo porque lo sabía el embajador Pascual, su antecesor. O sea que no es posible que ella no lo sepa tampoco. Y así creo que lo dijo. Claro, ella dice, yo no tenía pruebas. No, las pruebas surgen de un proceso judicial. Nadie tiene pruebas. Claro. La prueba es un término, es una palabra. Es otra cosa, sí. La gente usa a la ligera. La prueba forma parte de un procesamiento judicial complejo en donde se tiene que evaluar a través de la fiscalía, de los abogados que defienden a los imputados, de un juez que controla. O sea, no es que cualquier cosa es prueba. Yo estoy de acuerdo que ella no tenía pruebas,
pero tenía más que rumores, mucho más que rumores. Imagínate si a mí me está llegando una declaración jurada de más de 10 policías federales que dan testimonio firmado frente al Congreso de la Unión de que ellos vieron a García Luna reuniéndose con Beltrán Leiva, imagínate tú que no lo vas a ver la embajadora. Claro. Oye, Edgardo, pero también lo que dijo la embajadora, yo tengo la impresión de que el caso García Luna no solamente podría salpicar acá, sino también allá, en los Estados Unidos, porque García Luna estuvo protegido, es el que implementa la iniciativa Mérida, que esa se la impone en ese criterio a México cuando era presidente electo Felipe Calderón. Yo no soy uno de los analistas en seguridad que están ganando mucha lana en México. Yo te voy a decir lo que yo vi, lo que yo sé. No me dedico a percepciones ni análisis de números en casos como estos. La Secretaría de García Luna autorizaba pagos millonarios a agentes de la DEA que se jubilaban y al otro día estaban trabajando para la Secretaría de García Luna. Ahí está. Millonarios, millones y millones y millones y millones. O sea, el director de operaciones de la DEA en Washington, al día siguiente que se retira, día siguiente, no 5 años, un año, va a trabajar para García Luna. Entonces, ¿cómo no lo va a proteger la DEA? Claro. O sea, habla bien del sistema que tú tengas, con un gran retraso, a pesar de la protección de García Luna de la DEA, tú tengas al mismo tiempo fiscales independientes que se le tiren a la yugular a García Luna. Eso es bueno. Habla bien del sistema norteamericano. Ojalá Hertz Manero actuase así. Claro. Pero tú tenías a la DEA protegiéndolo porque, claro, si era una fuente de contratos para agentes de la DEA que terminaban. Y así hacen en otros países. Entonces, claro, a la DEA le asombraba. Qué sorpresa que nos dio cuando lo detuvieron. Manga de cínicos corruptos. No es ninguna sorpresa. La DEA sabe muy bien con quién están tratando y saben muy bien a quién están controlando. Y ellos tratan muchas veces con gente honesta, como el doctor Nieto o José Luis Santiago Vasconcelos, que hay que recordar su nombre, uno de los grandes héroes de la historia de México. Y algunos creen que la muerte es un tanto cuanto también sospechosa. Eso ahí no tengo ningún tipo de declaración jurada, no te puedo decir nada, pero sí, es muy raro que no se haya investigado adecuadamente. Debería llevar a que expertos en otros temas estudien ese caso muy bien. Pero ahí tenés que Estados Unidos trataba con gente muy honesta como Nieto, José Luis Santiago Vasconcelos, y a veces tratan con mafiosos en países como Tailandia, México, y los tienen ahí en una relación incestuosa, recibiendo contratos, los gringos, después de que se jubilan, que claro, se jubilan a los 50 años, 50 y algo de años, y van a recibir millones de pesos a los mismos lugares donde ellos trabajaban y después protegen. Entonces ahí tenés la razón por la cual yo creo que la DEA lo protegía en Florida, y este hombre estaba de un lado al otro como un príncipe de Asturias, comprándose empresas, casas. Entonces ahí está. Pero habla bien de la Fiscalía Federal de Nueva York que no le haya sacado el dedo al renglón. Entonces, conclusión para las personas que nos están viendo y que nos van a ver, lo más importante que en tu opinión debemos de saber y de estar conscientes sobre el caso García Luna para que, como sociedad que aspiramos a ser democrática, podamos verdaderamente frenar esta cloaca de corrupción que no ha terminado. El tema es que México tiene, todos los países del mundo tienen delincuencia organizada, todos. Todos. No hay ningún país que no la tenga, y en algunos casos es mucho más poderosa en cuanto a la cantidad de dinero que manejan que la mexicana. La mexicana es la número 3 del planeta, pero está la China, la rusa. El problema es cuando en 9 países del mundo la delincuencia organizada es de Estado, cuando el mismo Estado es la delincuencia organizada. Entonces, claro, no hay manera de gobernar si no pactás con diferentes gerentes de la delincuencia organizada para gobernar. Entonces, un presidente como López Obrador no puede llegar al poder si llega solamente con gente como Santiago Nieto. Los comienzan a asesinar a todos. Entonces llegan con gerentes operativos de la delincuencia organizada que están ahí manteniendo una cierta pax mafiosa en lo político para que no asesinen a los políticos. Y eso es la gran tragedia en México. Entonces no hay manera de salir de este mar de sangre si no comienzan a limpiar al Estado de su delincuencia organizada,
antes de limpiar al Mencho o antes de limpiar al Calter del noreste. Entonces tenés que tratar de limpiar a la delincuencia organizada de Estado, como hizo Italia en su momento, como está haciendo Rumania ahora, como hizo Colombia más o menos bien. Comenzaron a caer, el 68% del Congreso colombiano fue procesado por delincuencia organizada en la época previa a Uribe. Comenzaron con Pastrana, con el general José Rosso Serrano, antes de Uribe, después de Uribe, continuaron, 68% del Congreso fue procesado, el 73% del Parlamento italiano fue procesado, y en México va a tener que ocurrir lo mismo para frenar este mar de sangre. Entonces, cuando yo escucho que el presidente López Obrador habla de amnistías anticipadas, yo me cuelgo de las lámparas, me enojo, me da mucho coraje, porque esa amnistía anticipada significa más sangre hacia futuro. Entonces, no se necesitan amnistías anticipadas ni amnistías. Hay que procesar a todos los expresidentes por responsabilidad en causarle muerte a cientos de miles de personas y desapariciones forzadas que no ha tenido ni Argentina ni Chile durante el gobierno militar, la cantidad que se ha padecido en México. Hay que procesar a todos los presidentes. Entonces, esperemos que el presidente López Obrador se arrepienta de lo que dijo sobre amnistías y se lance con un fiscal en serio, y no un gerente operativo de la delincuencia organizada, que se lance en serio a desmantelar a la delincuencia organizada que hoy invade al Estado mexicano. No me refiero al Mencho, no me estoy refiriendo al Chapo Guzmán ni al Mayo Zambada, al Estado mexicano, y que hoy ocasiona toda esta sangre. Así se limpiaron los estados en Italia, como te dije, en Rumania, en Colombia, lo comenzó a hacer Lula, el presidente previo a Lula y Dilma Rousseff, lo comenzaron a hacer bien. Bueno, en Colombia más o menos, porque todavía... Un día te voy a presentar al llamado hacker de la Fiscalía. Está refugiado en Canadá, lo he entrevistado, Richard, y tiene datos tremendos donde dice... Más o menos, sí, esa fue la palabra que yo usé, más o menos. Sí. Pero ojo, es que yo vivía en Colombia en los 90s, estaba escribiendo mis primeros libros en esa época, y la delincuencia organizada se enfrentaba semanalmente al Estado colombiano de igual a igual, como hace ahora el cartel de Sinaloa en el Culiacanazo. Sí, disminuyó la violencia. El tamaño de la delincuencia organizada no se pueden enfrentar de igual a igual como hacía Pablo Escobar al Estado. Sí, es correcto. Sigue habiendo una delincuencia organizada espantosamente seria. Y un gran narcotráfico, sigue. Pero no es una delincuencia organizada de Estado al nivel de poder. Claro. Enfrentarse al Estado desde adentro y tener situaciones como las que tú viste en el Culiacanazo, ¿no? Eso ocurría en Colombia en los 90s y dejó de ocurrir. O sea que es correcto. Tan mejor que salieron de un infiernazo y se metieron en un infiernito. Infiernito, pero sigue siendo un infierno. Pero cuando yo vivía por allá, recuerda que había más de 3.000 secuestros al año. Tremendo. Hoy hay 400. Entonces, ellos han caminado en la dirección correcta mientras México está cada vez peor. Entonces, nosotros evaluamos la tendencia de la cantidad de delitos, de crímenes de lesa humanidad. ¿Hay más desaparecidos o menos desaparecidos? ¿Hay más muertes o menos muertes? ¿Entiendes? Claro. Entonces, cuando México comience a disminuir esa cantidad de desaparecidos y de muertes, vamos a ver si comenzamos a ver una limpieza del Estado adecuada, ¿no? Hacia eso tendríamos que ir. Edgardo, pues te agradezco muchísimo, no te quito más tiempo, te agradezco mucho la participación y